un saludo de la iglesia Gracia Soberana de allá de Ciudad Juárez, del desierto polvoso. Ah, estoy muy contento de poder estar aquí con ustedes. Hemos escuchado algunas cosas de lo que el Señor está haciendo por medio de esta congregación local. Y entonces para mí es un gusto, pues un privilegio el no solo atestiguar lo que Dios está haciendo, ver la iglesia que está creciendo, el conocer a sus jóvenes y ver su corazón por aprender la palabra, deseosos por recibir lo que Dios tenía para ellos y deseosos por responderle, ¿verdad? En verdad que el Señor está haciendo algo hermoso con ustedes como congregación local. No solo está derramando gracias sobre sus vidas de manera que los está gradualmente transformando, sino que los está usando, y los está usando para tener un efecto, un impacto en la región del Bajío. Sé yo que hay personas de diferentes ciudades y pueblos aquí congregados. Me platicaba Manolo que no solo hay personas, pues obviamente locales de aquí de Silao, sino también de un pueblo que se llama Romita, de Guanajuato, de Irapuato, de León. No sé si se dan cuenta de lo que el Señor está haciendo. Esta zona del país es una zona dura, resistente al Evangelio, y el Señor ha decidido en su gracia derramar de su Espíritu aquí, y no solo los está despertando a ustedes, avivando, sino que los está utilizando para que esa gracia que están recibiendo se esparza en otros municipios aquí alrededor. Entonces le decía yo a Manolo, gracias por invitarme a colaborar con lo que el Señor está haciendo entre ustedes. De nuevo, gracias Manolo por la invitación. Al pastor Marco, gracias hermano por invitarme. Y con mucho gusto me dispondré a que estudiemos el mensaje del día de hoy. El día de hoy es Pascua, y vamos a estudiar un mensaje que nos ayude a recordar lo más sagrado que hay en la Biblia, que es el sacrificio de Jesús. No hay historia más solemne, más importante, más sagrada que la historia cuando el Hijo de Dios vino a entregarse como un sacrificio por nosotros en la cruz. Eso es lo que vamos a hacer. Y la intención, yo le preguntaba al Señor, bueno Señor, ¿cómo quieres que sirva a tu iglesia el día de hoy? Y yo sentí que el Espíritu me guió por ahí, ¿verdad? Él quiere que el día de hoy conmemoremos el sacrificio de su Hijo. Y lo que vamos a hacer es que vamos a estudiar un pasaje en el libro de Levítico 16. Y vamos a estudiar ese pasaje para estar tratando de entender de una manera un poquito más profunda y clara qué fue lo que Jesús hizo por nosotros hace 2000 años en el madero. Un sacrificio que no terminó en la muerte, sino que culminó con la resurrección. Y eso es lo que estamos celebrando el día de hoy. Amén. No vamos a ver nada nuevo, ¿ok? Yo sé que ustedes son una iglesia bien instruida. No voy a traerles así como una revelación nueva. Ustedes no necesitan revelaciones nuevas. Simplemente nos vamos a detener, nos vamos a estacionar en repasar la historia que ustedes ya han escuchado
de lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, con la intención de que la entendamos mejor y que esa verdad tenga un efecto en nuestro corazón. ¿Sí? Bueno, les quiero pedir que me acompañen. Vamos a orar para ponernos en manos del Señor y pedirle que nos bendiga. Señor, quiero darte las gracias junto con mis hermanos, no solo por el amor que nos tienes, sino por lo que haces, movido por ese amor a nuestro favor. Gracias por entregar a tu único Hijo en una cruz, Señor, por nosotros. Gracias por esa entrega y ese sacrificio glorioso que tú de una manera libre y soberana, Señor, lo entregaste a nuestro favor. Te queremos pedir que el día de hoy nos ayudes a conmemorar ese sacrificio, a recordarlo, y que por medio de tu Espíritu, Señor, tú ilumines nuestros corazones, de manera que la solemnidad de lo que tu Hijo hizo en nuestro lugar pese sobre nosotros. Y no solo que pese, Señor, sino que también nos marque. Queremos ser un pueblo no solo que recuerde, sino que no olvide, que tenga presente, Señor, de una manera permanente lo que tú hiciste por nosotros al enviar a tu Hijo a morir por nuestros pecados. Te pido que utilices, Señor, este mensaje para ese fin, para bien de nosotros y gloria de tu nombre. En Jesús. Amén. Amén. Como les dije, vamos a estudiar Levítico 16. Aquellos de ustedes que han leído el libro de Levítico se dan cuenta que es un libro extraño, ¿verdad? No es fácil de entender todo lo que está pasando en el libro de Levítico. Se ilustran, se explican diferentes sacrificios que el Señor le ordena al pueblo de Israel que efectúen. Y el día de hoy vamos a detenernos a analizar y a estudiar el sacrificio más importante que el Señor instituyó en el Antiguo Testamento, el día de la expiación. El teólogo R.C. Sproul, que fue uno de los teólogos más influyentes de nuestra época, él decía que la ceremonia del día de la expiación era el día más solemne del calendario judío, que los rabinos se referían al día de la expiación como el gran día, o inclusive algunas personas simple y sencillamente lo mencionaban como el día. Ahí viene el día donde ellos realizaban este rito de sacrificios a través de los cuales se cumplía un propósito hermoso. Por medio del día de la expiación se solucionaba el mayor problema del pueblo de Israel. ¿Cuál era el mayor problema del pueblo de Israel? Sus pecados. Y no solo se solucionaba el problema más grande del pueblo de Israel, sino que por medio de este sacrificio se le permitía gozar al pueblo de Israel del mayor distintivo que ellos tenían ante todos los pueblos de la tierra, que era que Dios habitaba con ellos. En eso se distinguían los israelitas. No que eran más prósperos, no que eran más bellos, no que eran más fuertes, sino que Dios estaba con ellos. La presencia de Dios estaba con ellos. El mensaje del día de hoy lo vamos a ver en dos partes. La primera parte es que vamos a tratar de entender qué era lo que sucedía en el día de la expiación. Y en la segunda parte del mensaje vamos a contemplar la obra de Jesús a través del día de la expiación. El día de la expiación, todo lo que sucedía se explica en todo el capítulo 16. Pero nosotros, por cuestión de tiempo, nos vamos a enfocar únicamente en los primeros 10 versículos.
de los versículos 11 al 28, técnicamente se explica lo que sucedió en los primeros 10 versículos. Y luego en los versículos 29 al 34 se nos ayuda a ver el resultado final de lo que sucedió en los primeros 10 versículos. Entonces vamos a analizar los primeros 10 versículos para tratar de ver qué era lo que sucedía, porque es que Dios instituyó el día de la expiación. Un contexto general así bien rápido. La palabra expiación en hebreo, técnicamente vamos a ver en el pasaje que comunica tres cosas. Comunica apaciguar la ira de alguien. Eso comunica la palabra expiación, apaciguar la ira. Comunica también remover algo. Implica también cubrir algo. Vamos a estar leyendo algunos versículos así brincando del capítulo 16 bien rápido y del capítulo 1 de Levítico también, para que ustedes se lleven una imagen clara de qué era lo que sucedía. Yo quisiera animarte que cuando llegaras a tu casa, tú a lo mejor el día de hoy te tomaras un tiempo, unos minutos, y abrieras tu Biblia y leyeras Levítico 16. Y luego que leyeras Levítico 1, y a la luz de lo que vimos el día de hoy, que tú te pongas a meditar en lo que el Señor hizo por nosotros, que es ilustrado en esos pasajes. Obviamente, como es una porción de la Escritura bien importante, está cargada de significado. Hay un chorro de cosas que necesitan estar como en nuestro marco de referencia para que tú y yo entendamos qué es lo que está sucediendo en Levítico 16. Entonces, en algunas porciones del mensaje voy a estar leyendo lo que tengo aquí. Esto con la intención de que no se me vaya a ir un detallito y así servirte bien para que te lleves como una imagen lo más clara posible de cómo Levítico 16 nos explica lo que Jesús vino a hacer por ti y por mí hace 2000 años en la cruz. Así que vamos a empezar entendiendo el día de la expiación. Leo Levítico 16, empezando en el versículo 1 hasta el 10. Leo la palabra de Dios. El Señor habló a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron a la presencia del Señor y murieron. El Señor le dijo a Moisés: dile a tu hermano Aarón que no entre en cualquier tiempo en el lugar santo detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Aarón podrá entrar en el lugar santo con esto: un novillo para ofrenda por el pecado y un carnero para holocausto. Se vestirá con la túnica sagrada de lino, y los calzoncillos de lino estarán sobre su cuerpo, y se ceñirá con el cinturón de lino y se cubrirá con la tiara de lino. Estas son vestiduras sagradas. Lavará pues su cuerpo con agua y se vestirá con ellas. Aarón tomará de la congregación de los israelitas 2 machos cabríos para ofrenda por el pecado y un carnero para holocausto. Entonces Aarón ofrecerá el novillo como ofrenda por el pecado, que es por sí mismo, para hacer expiación por sí mismo y por su casa. Y luego tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante del Señor a la entrada de la tienda de reunión. Aarón echará suertes sobre los 2 machos cabríos, una suerte para el Señor, por el Señor, y otra suerte para el macho expiatorio. Luego Aarón ofrecerá el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para el Señor, haciéndolo ofrenda por el pecado. Pero el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte para el macho cabrío expiatorio
será presentado vivo delante del Señor para hacer expiación sobre él, para enviarlo al desierto como macho cabrío expiatorio. Bueno, mira, lo primero que vamos a ver es la necesidad del día de la expiación. En Levítico 16 vemos que el Señor instituye el día de la expiación para que su pueblo aprendiera cómo relacionarse con él. El pueblo de Israel necesitaba saber cómo relacionarse con Dios y cómo hacerle para que el favor de Dios estuviera sobre ellos. La institución de este importante día, el Señor se lo trajo a su pueblo después de un evento bien trágico, bien doloroso, inclusive hasta un poco extraño. Los dos hijos del sumo sacerdote de aquel entonces, que era Aarón, quienes también eran sacerdotes consagrados, murieron delante de la presencia del Señor por acercarse a ofrecerle una ofrenda que el Señor no les había pedido. Quiero que trates de entender un poquito conmigo lo que estaba pasando. Ustedes tienen varios pastores, tienen 2 pastores y 2 hombres en entrenamiento. Imagínense, y estos pastores tienen hijos. Imagínense que 2 de los hijos de uno de sus pastores murieran presentándole una alabanza al Señor, una ofrenda al Señor. Eso es lo que pasó en Israel. Estos sacerdotes consagrados murieron delante de la presencia de Dios, y murieron porque Dios los mató. Murieron porque Dios los mató, porque se acercaron a Él de una manera inapropiada. Y tú y yo tenemos que preguntarnos, ¿por qué reaccionó el Señor así? ¿Qué fue lo que pasó? Estos sacerdotes le estaban ofreciendo una ofrenda. Fíjate la explicación que él da en Levítico 10, versículos del 1 al 3. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios, y después de poner en ellos fuego y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él no les había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió, y murieron delante del Señor. Entonces Moisés le dijo a Aarón: esto es lo que el Señor habló diciendo: como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Eso es lo que el Señor le dijo a Moisés: a mí se me va a tratar como santo, y delante del pueblo seré honrado. A mí no me pueden venir a ofrecer como sacrificios lo que ustedes quieran. Si han de acercarse a mí, necesitan acercarse como yo les digo, porque delante de ustedes yo seré honrado. Como santo seré tratado. Es lo que el Señor le dijo a Moisés. Yo quiero recordarte que la Biblia nos enseña que Dios es santo. Eso significa que Él está completamente separado del mal. La palabra santo significa otro. Dios es otro. Él está completamente separado del mal, pero no solamente completamente separado del mal, sino que Dios está decidido a honrar su nombre. Dios está decidido a honrar su nombre. Lo que pasó es que los hijos de Aarón le presentaron al Señor una ofrenda inapropiada que no honraba su nombre, y como Él está decidido a honrar su nombre, los mató. Inmediatamente, ahí en su presencia.
Y por medio de eso estaba enseñándoles a los israelitas algo. ¿Cómo podían acercarse a mí? Yo imagino que Aarón y Moisés y todo el pueblo, cuando escucharon la noticia de que estos hombres habían muerto delante de la presencia de Dios, se preguntaron: ¿cómo le hacemos entonces para acercarnos a Dios? ¿Cómo le hacemos entonces para que este Dios santo nos favorezca y habite en medio de nosotros? Esa es la respuesta que se contesta con Levítico 16. El día de la expiación le explica a su pueblo, el Señor le explica a su pueblo cómo acercarse a Él. Básicamente le explica dos cosas. En primer lugar, les enseña que no se pueden acercar a Él en todo tiempo. Quiero que lo veas conmigo ahí en el versículo 2 de Levítico 16. El Señor le dijo a Moisés: dile a tu hermano Aarón que no entre en cualquier momento, en cualquier tiempo, en el lugar santo detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Entonces era lo primero que el día de la expiación enseñaba, que el sumo sacerdote, que era la persona a lo mejor más santa de aquel entonces del pueblo de Israel, no se podía acercar a Dios en todo tiempo. De hecho, la escritura nos enseña que la frecuencia con la cual el sumo sacerdote podía entrar a la presencia de Dios era una vez al año. Una vez al año. Básicamente esa presencia estaba como sellada. La presencia de Dios estaba separada de los israelitas. Dios se habitaba entre ellos, pero separado, por así ponerlo. En segundo lugar, les enseñaba a los israelitas el día de la expiación que para acercarse a Él necesitaban seguir todo un ritual. Todo un ritual, que por cierto era un ritual sangriento. Era un ritual lleno de sangre. Yo quiero animarte otra vez. Lee Levítico 16 completo en tu casa, y lo que tú vas a ver es que hay sangre por todos lados. Piensa conmigo cuando tú a lo mejor te has cortado, o alguno de tus hijos se corta y se lastima de manera que sangra. Acuérdate conmigo el desastre que la sangre hace, ¿verdad? O sea, la sangre es como evidente, mancha. No solo mancha la ropa, alguna de las ropas las echa a perder, sino que también a donde sea que la persona camina deja un rastro. Así era el día de la expiación, un día sangriento. Bien rápidamente, todo este ritual se llevaba a cabo en el tabernáculo, que básicamente era como una especie de templo portátil. Era como un templo portátil. El tabernáculo constaba de dos partes principales. Era así como un rectángulo como este edificio, y constaba de dos partes principales: el patio y la tienda de reunión. El patio y la tienda de reunión, que era como un cuartito de tela. La tienda de reunión estaba dividida también a su vez en dos partes: el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo, que era el lugar más sagrado de todo el tabernáculo, en ese cuarto solo había ahí una caja de madera cubierta por oro adentro. A esa caja se le llamaba el arca del pacto. Esta arca esta cajita de madera tenía encima de ella una plancha de oro que se le llamaba el propiciatorio. El propiciatorio, ahí arriba de la cajita del arca del pacto, una plancha de oro que se le llamaba el propiciatorio. En esa plancha era donde se derramaba la sangre de los sacrificios. Los expertos han dividido todo el ritual del día de la expiación en 12 pasos. 12 pasos que eran
cada paso era así como bien delicado, que tenía que seguirse a la perfección. Y el sumo sacerdote que lo seguía, lo seguía con temor. Pónganse a pensar la próxima vez que Aarón entró a la presencia de Dios después de que vio lo que le pasó a sus hijos, siguiendo este ritual. Yo imagino que Aarón estaba temblando, ¿verdad? Estaba diciendo, yo tengo que seguir de una manera precisa cada uno de estos pasos, porque si me equivoco y no trato a Dios como santo en cada uno de los pasos, muero ahí inmediatamente. No, como les dije al principio, no nos vamos a poder meter a detalle en los 12 pasos del ritual. Nos vamos a concentrar únicamente en 3 de ellos que eran el corazón de todo el ritual. 3 sacrificios que el sumo sacerdote ofrecía a favor del pueblo. Ese día morían 5 animales. 2 de ellos morían por el sumo sacerdote. El sumo sacerdote los mataba para expiar sus propios pecados, pero los otros 3 morían para expiar los pecados del pueblo. Es en esos sacrificios que nos vamos a concentrar. ¿En qué consistían estos sacrificios? En medio del ritual, lo que sucedía era que al sumo sacerdote el pueblo le daba 3 animales: 2 machos cabríos y un carnero. ¿Ok? Entonces lo que hacía el sumo sacerdote es que tomaba uno de los machos cabríos que el pueblo le había presentado como ofrenda por sus pecados y lo degollaba. ¿Cómo lo degollaba? Agarraba un cuchillo, agarraba el animal y le cortaba el cuello. Entonces ahí estaba el animal gimiendo con Aarón, desangrándose con Aarón. Velo conmigo allí en el versículo 15. Levítico 16, 15. Después degollará el macho cabrío de la ofrenda por el pecado que es por el pueblo, y llevará su sangre detrás del velo, y hará con ella como hizo con la sangre del novillo, y la rociará sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Lo que hacía el sumo sacerdote es que degollaba a este macho cabrío, tomaba como una cazuela donde echaba la sangre del macho cabrío hasta que se desangrara este animal, y luego entraba, yo me imagino, temblando detrás del velo, y rociaba parte de esa sangre sobre el propiciatorio. Eso era lo que sucedía. Ahí en el propiciatorio es donde los hijos de Aarón habían entrado, que murieron, ¿verdad? Y ahí era donde se rociaba la sangre. Después el sumo sacerdote tomaba al otro macho cabrío. Una vez que derramaba la sangre de este macho cabrío, se salía Aarón y agarraba al otro macho cabrío. Y lo que hacía era que le imponía las 2 manos al macho cabrío. Y luego se ponía a confesar los pecados del pueblo. Velo conmigo ahí en el versículo 21. Levítico 16, 21. Después Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los israelitas y todas sus transgresiones, todos sus pecados, y poniéndolos sobre la cabeza del macho cabrío. Entonces ahí estaba el sumo sacerdote agarrando a este macho cabrío. Entonces se ponía a orar y confesaba delante de Dios los pecados del pueblo. Señor, yo te confieso el adulterio del pueblo. Yo te confieso, Señor, la avaricia del pueblo. Yo te confieso, Señor, la falta de amor del pueblo. Yo te confieso la idolatría del pueblo. Yo te confieso las impurezas y las perversiones de este pueblo. Yo te confieso la violencia y
y los homicidios de este pueblo, el sumo sacerdote le confesaba a Dios, imponiéndole las manos, los pecados del pueblo. Y luego lo que hacían es que tomaban ese macho cabrío, el sumo sacerdote se lo daba a otra persona. Y esta persona agarraba a ese macho cabrío y se lo llevaba al desierto. Y luego lo soltaba vivo. Y el macho cabrío se iba. Y por último, la última parte del ritual era que tomaba el carnero que los israelitas le habían entregado para el holocausto. Y lo que hacía era que lo degollaba otra vez, pero después le quitaba la piel. Le quitaba la piel, le arrancaba la piel al carnero. Después lo cortaba en pedazos. Agarraba un machete, lo ponía en una tabla y lo cortaba en pedazos. Yo quiero que te imagines la escena, ¿verdad? Imagínate las ropas del sumo sacerdote. La sangre le explotaba en su ropa. Él estaba deshaciendo las piernas y la cabeza, el cuerpo de este carnero. Y después lo tomaba y se lo llevaba a un altar que estaba en el patio del tabernáculo y lo encendía como una ofrenda para holocausto. Por medio de este ritual sangriento, el Señor le estaba enseñando a los israelitas cómo era que Él iba a ser tratado como santo. Si les había dicho, como santo seré tratado delante de mi pueblo, este ritual les explicaba cómo se veía eso. Ahora piensa conmigo. Yo sé que tú sabes que el día de la expiación es solamente una sombra que apunta al sacrificio perfecto que Jesús vino a hacer al mundo. Un sacrificio sangriento. Nosotros el día de hoy estamos celebrando la Pascua. Estamos aquí bien contentos, nos ponemos nuestras mejores ropas, estamos peinados, perfumados, con nuestras familias bien bonitas, aquí en la iglesia, contentos, y es correcto. Pero quiero que recuerdes conmigo que lo que sucedió en esta celebración que estamos conmemorando al principio es que hubo un sacrificio sangriento. Las personas que atestiguaron la crucifixión de Jesús, yo imagino que algunas se vomitaban de ver lo que estaba pasando. Yo imagino que sus discípulos decían, se arrancaban los pelos, ¿me explico? Decían, no puede ser que el maestro, el que nos sanaba, el que nos decía que nos perdonaba, ahora está en ese madero y tiene sus manos clavadas en ese madero y está agonizando. No puede ser que lo veamos desnudo, deshonrado, y que veamos a sus enemigos aparentemente triunfando sobre él. No puede ser. Eso es lo que estamos celebrando en estos días, ese sangriento ritual. Quiero que veas Hebreos 10, 26 y 27 conmigo. Te lo voy a leer yo bien rápido por cuestión de tiempo. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, haciendo referencia al Antiguo Testamento, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque eso lo hizo una vez para siempre
cuando se ofreció a sí mismo. Jesús murió una vez para siempre, representando este día de la expiación que sucedía una vez al año en el calendario de Israel. Levítico 16, cada uno de los sacrificios como que nos explica una parte de lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Y eso es lo que vamos a tratar de entender ahora. Pero mire, antes de pasar ahí, necesito decir esto. Para acercarnos a Dios, el Dios Santo, para que tú y yo podamos acercarnos a Dios, no podemos hacerlo por nosotros mismos. Si tú estás pensando, por ejemplo, en primer lugar, que acercarte a Dios es hacerle un favor a Dios, yo quiero decirte, hermano, que Dios no necesita tus favores, ¿verdad? Dios es santo y Él es completo. Él no necesita nada. Nosotros somos los que necesitamos a Dios. Y si hemos de acercarnos a Dios de una manera correcta, necesitamos hacerlo a través de Jesús. Tú no puedes acercarte a Dios si no es por medio de Jesús. Yo quiero que pienses esto. Hay muchas personas en el mundo, hay muchas personas en esta ciudad, en esta comunidad, en los alrededores, que ellos están pensando que para acercarse a Dios lo que ellos necesitan es un ritual religioso. Ellos técnicamente están pensando que necesitan adoptar una religión y seguirla de una manera fiel para, por medio de esa obediencia y de esa piedad, Dios los acepte. Yo quiero decirte que eso es una farsa delante del Dios Santo. Solo hay una manera en que nosotros los pecadores podemos acercarnos a Dios. ¿Sabes cuál es esa manera? Jesús. Solo por medio de Jesús los pecadores podemos entrar en contacto con el Dios Santo. Así que vamos a pasar a nuestro segundo punto, conmemorando la obra de Jesús a través del día de la expiación. Vamos a analizar cada uno de los sacrificios de Levítico 16 para ver qué nos refleja de lo que Jesús vino a hacer por nosotros. El primer macho cabrío lo que hacía era que apaciguaba la ira de Dios. El primer macho cabrío que el sumo sacerdote tomaba, que era degollado y era entregado en el propiciatorio. La palabra propiciatorio significa apaciguar. Lo que esa sangre hacía era que apaciguaba la ira de Dios por los pecados del pueblo. Mira, acuérdate conmigo esto. Ahorita veíamos que Dios es santo y está separado del mal. Pero no solamente está separado del mal, sino que está resuelto a honrar su nombre. Es una decisión que hay en Él que no puede ser cambiada. Dios está decidido a honrar su nombre. Y cuando una persona peca, lo que sucede es que deshonra su nombre. Entonces Dios no puede permitir que salga libre esa persona que deshonró su nombre. Ese pecado, esa transgresión necesita ser castigada. Nuestros pecados no solamente ofenden a Dios, sino que la Biblia nos enseña que encienden su ira. Nuestras lujurias encienden la ira de Dios. Nuestra ira, nuestra injusticia, nuestros robos, nuestra avaricia enciende la ira de Dios, que es esta indignación que necesita ser satisfecha. La ira de Dios necesita ser descargada castigando al pecador. Necesita ser descargada castigando al pecador con muerte. El pecado produce el juicio de Dios.
y el juicio de Dios necesita ser ejecutado. Como Dios es santo, ese juicio necesita llevarse a cabo. Si ese juicio no se llevara a cabo, Él dejaría de ser santo. Y si deja de ser santo, deja de ser Dios. Ponte a pensar nosotros cuál es la conclusión que tenemos ante nuestras autoridades cuando no castigan el mal. ¿Qué es lo que decimos? Injustos. Son injustos. Bueno, Dios no es así. Dios no es injusto. Dios es justo, es santo. Entonces Él ejecuta un juicio en contra de todo pecado. Si tú y yo entendemos eso, nos vamos a dar cuenta que eso presenta un problema. ¿Por qué? Porque todos nosotros hemos pecado. Porque todos nosotros hemos deshonrado el nombre de Dios. Y por lo tanto, todos nosotros merecemos ser castigados por nuestros pecados. Eso es verdad. Por eso cuando tú y yo pecamos, la tendencia natural que tenemos es a no querernos acercar a Dios, porque entendemos que hemos, muy dentro de nuestro ser, que hemos encendido su ira y que esa ira necesita ser descargada. La Biblia nos enseña que ese es el dilema más grande que hay en estas páginas. ¿Cómo puede un Dios santo que está decidido a honrar su nombre convivir con aquellos que han pecado contra Él? ¿Cómo? La Biblia nos enseña que Él proveyó una solución, una manera de perdonarlos que fuera consistente con su carácter, una manera de perdonar a los pecadores que fuera consistente con quien Él es, una manera que honrara su justicia y por otro lado honrara su amor también. Ponte a pensar en esto. Si Dios ejecuta el juicio sobre los pecadores, nosotros pudiéramos concluir: ¿dónde está el amor de Dios? Y si lo único que Dios hace es que ama a los pecadores y los perdona de una manera libre, nosotros tendríamos que decir: ¿dónde está la santidad de Dios? Entonces la Biblia enseña que Dios proveyó una forma de reconciliar estos dos atributos de su carácter. Y la manera era que su ira, su indignación contra el pecado era descargada sobre un sustituto. Era descargada no sobre los pecadores, sino sobre un sustituto. Un sustituto que era castigado en nuestro lugar. Y eso es lo que el primer macho cabrío apunta. Cuando Jesús estaba muriendo por nosotros, lo que Él estaba haciendo era que estaba tomando nuestro lugar. Él estaba tomando tu lugar y el mío en la cruz. Y lo que estaba haciendo es que estaba recibiendo el castigo que nuestros pecados merecen. Estaba cayendo sobre el Hijo de Dios. El Hijo de Dios estaba siendo rechazado por nosotros. Dice el libro de Gálatas que la maldición estaba cayendo sobre Él. El Padre estaba maldiciendo al Hijo en la cruz, porque su ira estaba siendo descargada sobre Él. Fíjate lo que dice Romanos 3:25, hablando de Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre. Lo que la sangre de Jesús estaba haciendo es que estaba aplacando la ira de Dios, y la estaba aplacando para que los pecados de los pecadores pudieran ser perdonados. Es la buena noticia para nosotros en Jesús, que si tú te escondes en Cristo, si tú te escondes en Jesús por la fe y corres a Jesús en arrepentimiento, poniendo tu fe en Él, tú eres perdonado.
Eres completamente perdonado y tú puedes concluir, oye, pero es que no merezco ser perdonado. Tienes toda la razón. Pero la única razón por la que somos perdonados es porque el Hijo de Dios fue completamente castigado en nuestro lugar. Y el castigo que todos nuestros pecados merecen cayó sobre Él. Es por eso que los pecadores en Jesús tenemos perdón. Lo que eso significa es que aquellas personas que están en Cristo no verán la ira de Dios. Ponte a pensar lo que eso significa. Tú sabes que se acerca el día en que Dios juzgue a este mundo y la ira de Dios caerá sobre este mundo y toda la maldad y todo el pecado de este mundo será aplastado y puesto en su lugar. Y tú y yo hemos contribuido a la maldad de este mundo. Si tú y yo estamos en Cristo, no veremos la ira de Dios en ese día. ¿Sabes por qué? Porque hemos sido salvados por Jesús. Si tú estás en Cristo, no verás la ira de Dios. No porque lo merezcas, sino por lo que hizo Jesús en la cruz. El segundo macho cabrío removía el pecado de la presencia de Dios. Lo que sucedía con el segundo macho cabrío, donde se confesaban los pecados, era llevado al desierto y era como si ese macho cabrío se llevaba los pecados del pueblo. Se agarraba a ese macho cabrío que habían confesado los pecados, se llevaba a las afueras del pueblo y se aventaba al desierto. De manera que los pecados eran como removidos delante de Dios y el pueblo. Los pecados eran cubiertos. Este era el único sacrificio en el día de la expiación donde el animal no moría. Se perdía en el desierto, pero no moría. Acuérdate conmigo que el distintivo del pueblo de Israel era que Dios habitaba con ellos. ¿Cómo puede un Dios santo habitar con un pueblo que ha pecado? Este segundo macho cabrío resolvía ese problema, porque el pecado del pueblo era removido. Entonces el Dios santo podía habitar con su pueblo porque ya no había pecado. ¿Ok? Eso también nos apunta a lo que Jesús hizo por nosotros. Cuando Jesús murió en la cruz, estaba muriendo como un cordero. Acuérdate conmigo, ¿cómo señaló Juan el Bautista a Jesús? ¿Cómo lo describió? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que remueve el pecado del mundo. Y Cristo fue crucificado fuera del campamento, en las afueras de Jerusalén. Fíjate lo que dice Hebreos 13:13. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Jesús estaba muriendo fuera de la puerta del pueblo porque estaba llevando los pecados del pueblo fuera de la ciudad, y por medio de ese sacrificio nos estaba limpiando de pecado, nos estaba santificando, utilizando el lenguaje del texto. Vamos a ponerlo así: gracias al sacrificio de Jesús, nosotros, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, somos hombres y mujeres perdonadas. Pero no solamente hombres y mujeres perdonados, sino somos hombres y mujeres que cuando Dios ve, los ve sin pecado. ¿Por qué? Porque el pecado, nuestro pecado, ha sido removido de la presencia de Dios. De manera que cuando Dios nos ve sin pecado. Déjame decirte esto: tú y yo no podremos avanzar
No podremos madurar en nuestro caminar con Jesús si no aprendemos a vernos como Dios nos ve. ¿Cómo te percibes a ti mismo? Algunos de nosotros tenemos una tendencia a percibirnos en base a nuestros fracasos. A lo mejor tú dentro de ti dices: yo soy el adúltero, yo soy el que golpea a su esposa, yo soy el que tiene secretos ocultos que nadie sabe, yo soy el avaro. ¿Cómo te describes a ti mismo? Tú no podrás avanzar en tu santificación, en tu madurez cristiana, si no aprendes a verte como Dios te ve. Y quiero recordarte esto: si tú has puesto tu fe en Cristo, tú estás en Cristo, dentro de Él. Y si tú estás en Cristo, cuando el Dios Santo te ve sin pecado. No solamente has sido perdonado, sino has sido lavado, completamente lavado. Es como si tú recordaras tus pecados, si estás delante de Dios, volviéndole a pedir perdón por el mismo pecado, porque a veces hacemos eso, ¿verdad? Señor, perdóname por esto, perdóname por esto, y la siguiente semana, perdóname por esto, lo mismo que pasó hace años. Es como si el Señor te dijera: ¿de qué estás hablando? ¿De qué me estás hablando? No lo veo. Yo he decidido no recordar tus pecados. He decidido aventarlos al fondo del mar para no recordarlos jamás. Fíjate lo que logró Jesús por nosotros. Por medio de su sacrificio, Él no solo consiguió el perdón, sino que su sangre nos ha lavado y ha removido nuestros pecados de la presencia de Dios. Es por eso que Dios puede habitar con nosotros. Si tú estás en Cristo, la presencia de Dios está dentro de ti, en la persona del Espíritu Santo. Y esa presencia no se va, está ahí permanente, anclada. ¿Cómo es posible que nosotros, siendo pecadores, seguimos pecando? ¿Cómo es posible que nosotros, pecadores que seguimos pecando, podemos tener contacto con la presencia de Dios que mató a los hijos de Aarón en el día a día? ¿Cómo es posible? Por medio de la sangre de Jesús. Jesús murió por nosotros y a través de ese sacrificio Él sacó toda nuestra maldad. El tercer sacrificio era el carnero del holocausto. Era el carnero que se mataba, se destajaba, se descuartizaba y se prendía en un altar en el patio. Esto se explica en Levítico 1. Ahí se quemaba en el patio. La víctima era consumida completamente por el fuego. Esta ofrenda simbolizaba una entrega completa por parte del que la ofrecía. Simbolizaba una entrega total y perfecta de parte del oferente. Y por lo tanto, lo que este holocausto provocaba es que era un aroma agradable ante el Señor. Los otros sacrificios trataban con el pecado, pero este último sacrificio le presentaba a Dios un aroma agradable. Fíjate lo que dice Levítico 1:9. Y el sacerdote, hablando del carnero para holocausto, y el sacerdote lo quemará todo sobre el altar como holocausto. Es ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Era un aroma agradable.
Entre otras cosas, obviamente estos sacrificios son bien profundos. Ustedes y yo pudiéramos hacer una serie de todo lo que significan estos sacrificios. Pero una de las cosas que este último sacrificio del holocausto provocaba era que ganaba el favor de Dios para el pueblo. Este sacrificio le presentaba a Dios un aroma agradable. Y la respuesta de Dios ante ese aroma agradable es que lo bendecía. Derramaba su favor sobre él. Puede pensar cómo reaccionamos tú y yo siendo imperfectos, como nos describe el Evangelio, siendo malos, ¿ok? ¿Cómo reaccionamos tú y yo cuando nuestro hijo hace algo que nos agrada? Él hace algo que te agrada. Naturalmente, ¿qué es lo que sucede? Tú quieres bendecirlo, ¿verdad? No solamente abrazarlo, sino darte a él. Quieres darle algo. Tu favor está sobre él. Entre otras cosas, este sacrificio era lo que provocaba. Ponte a pensar en esto. El día de la expiación no solamente apaciguaba la ira de Dios, no solamente removía los pecados del pueblo de Israel delante de la presencia de Dios, sino que por medio del último sacrificio provocaba un aroma agradable que ganaba el favor de Dios para el pueblo. El pueblo que había pecado, por medio de la expiación, terminaba no solo perdonado, sino favorecido por Dios. La gracia de Dios sobre ellos. Ese sacrificio apunta a Jesús. Jesús no solamente nos sustituye en su muerte, no solamente recibe la ira de Dios por nuestros pecados, sino que se presenta en esa cruz como nuestro sustituto. Vamos a ponerlo así. Jesús no solamente nos salva por medio de su muerte. Jesús nos salva por medio de todo lo que Él hizo. Jesús vivió de una manera perfecta. Él obedeció al Padre en todo y lo obedeció hasta el último momento. ¿Cuál era la oración que el Padre, tú y yo la tenemos que tener bien presente en estos días? ¿Cuál fue la oración que Jesús le presentó al Padre en el huerto de Getsemaní? Padre, si es posible que yo no beba esa copa, si es posible que yo no muera en la cruz en el lugar de los pecadores, si es posible que yo no tenga que recibir tu ira por las maldades de ellos, pero no sea como yo quiero, Padre, sea como tú quieres, haz lo que tú quieras. Yo soy una ofrenda para ti. Ponte a pensar en el agrado del Padre. Ponte a pensar en el agrado del Padre, que esa oración ganó. El Padre se complació de ver a su Hijo siguiendo su voluntad, aún yendo a la muerte. Ese favor, esa gracia que Jesús consiguió al morir por nosotros, nos es otorgada a los pecadores. Es por eso que somos un pueblo sobre la cual la gracia de Dios habita. ¿Cómo te llamas, iglesia? Te llamas gracia sublime, porque está esa gracia sobre tu vida. Porque Dios no nos ha destruido. Porque nos bendice y nos ayuda aun cuando pecamos y desobedecemos. Porque persiste su favor con nosotros. Porque el Hijo de Dios se entregó hasta la muerte y recibió nuestro castigo y obedeció al Padre, y esa obediencia perfecta ganó su favor, y ahora ese favor está sobre nosotros. Está sobre nosotros de una manera permanente.
Yo te quiero ser honesto, pero esta es la parte del sacrificio de Jesús que a mí se me hace más difícil aplicar a mi vida. Gracias. Se me hace más difícil aplicar a mi vida. Fíjate lo que dice Efesios 5:2. Así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. A mí francamente me cuesta creer que el favor de Dios está sobre mi vida, no por lo que yo haga, sino por lo que Jesús hizo en mi lugar en la cruz. Yo muchas veces me encuentro en mi vida cristiana como tratando de agradar a Dios por mis fuerzas, tratando de ganar o mantener su favor por medio de mi obediencia. Algunas personas lo explican como que somos cristianos en una cinta de correr. Que estamos ahí corriendo por medio de nuestra obediencia, por medio de nuestros sacrificios, tratando de agradar a Dios, queriendo ganarnos su bendición y su favor. Y nos damos cuenta que no avanzamos. Estamos en el mismo lugar, ahí atorados. Yo sé que tú quieres crecer y prosperar en tu caminar con Jesús. La pregunta es ¿cómo, verdad? ¿Cómo le hacemos? Tú lo estás tratando y dices, quiero obedecer y quiero vencer este pecado y quiero honrar a Dios por medio de mi familia, pero no puedes. Estás esforzándote y quedándote en el mismo lugar. El día de la expiación nos recuerda que tú no necesitas hacer nada para ganarte el favor de Dios. Nunca pudieras hacerlo. Nada de lo que hicieras es suficiente para que el favor de Dios venga sobre tu vida. El favor de Dios, la gracia sublime de Dios está sobre nuestras vidas, no por lo que nosotros hagamos, sino por lo que hizo otro, por lo que hizo Jesús, por medio de su obediencia perfecta. Y como creyentes, lo que tú y yo necesitamos es aprender a apropiar esa gracia. Yo estaba platicando con uno de los jóvenes en el campamento que él se daba cuenta que había pecado y él me decía, pues es que estoy esforzándome por tratar de conseguir el perdón y el favor de Dios. Y yo le dije, mano, lo que tú tienes que hacer no es tratar de conseguirlo. Lo que tú tienes que hacer es aprender a recibirlo. Tú tienes que simple y sencillamente aprender a recibir y a disfrutar que el favor de Dios está sobre tu vida de una manera permanente por Jesús. Fíjate lo grande del sacrificio del Hijo de Dios. Consiguió la gracia para nosotros los pecadores. Vamos a concluir con esto, una sola aplicación, una sola aplicación. Como decíamos ahorita, yo escucho y conozco de ustedes a través de sus pastores. Yo cuando estoy platicando con sus pastores, yo les estoy preguntando qué onda con ustedes, ¿verdad? ¿Cómo están? Yo escucho de ustedes. Y lo que se escucha es que quieren crecer. Quieren crecer en santidad. Quieren madurar. Quieren ver a Jesús honrado a través de sus vidas y de sus familias. La gran pregunta es ¿cómo? ¿Cómo le hago? Yo quiero decirte qué es lo que nos enseña Levítico 16. Hay una principal manera en la que tú y yo crecemos, y es contemplando lo que hizo Jesús, contemplando y disfrutando lo que hizo Jesús. Lo que tú necesitas no es esforzarte más,
A veces lo que estás pensando es: para crecer este año necesito apretarme más el cinturón y esforzarme más, hacer mis disciplinas espirituales para así avanzar en mi santificación. Yo quiero sugerirte esto. Obviamente todo eso es parte del crecimiento, pero hay algo mucho más importante que eso. Tú necesitas disfrutar más. Necesitas disfrutar lo que el Hijo de Dios ganó para ti en ese Calvario. Es por medio del deleite y del descanso que nosotros avanzamos en nuestro caminar con Cristo. Fíjate lo que un hombre llamado John Piper dijo. Este hombre a mí me encanta y yo lo amo. Él dijo: no hay pecado que podamos vencer más que el que sabemos que ya ha sido perdonado. ¿Así piensas tú regularmente? A veces tú y yo estamos luchando contra nuestros pecados, contra la ira, contra la lujuria, contra el deseo de distinguirte. Estamos tratando de luchar contra nuestros pecados para que cuando los venzamos, entonces podamos presentarnos a Dios con la cara correcta y Él nos perdone. ¿A poco no? Estás tratando de dejar de pecar para que después de que dejaste de pecar, entonces te presentas a Dios y luego ya me perdona, ¿verdad? Porque si no, soy un hipócrita. ¿Sabes qué es lo que nos enseña Levítico 16? No es así. Es al revés. Tú y yo necesitamos empezar a disfrutar la realidad de que somos hombres y mujeres perdonados. Hombres y mujeres a quien Dios ve y los ve sin pecado. Y no solo nos ve sin pecado, sino que su favor, su bendición, su agrado está sobre nuestras vidas por lo que hizo Jesús. A mí me gusta correr. Y a mi hijo, tengo 4 hijos, y uno de mis hijos se llama Pablo. A él le encanta el fútbol, más que está bien grandote él. Y algo que necesita, yo le digo: tú vas a ser como el siguiente Haaland, dijo. Y algo que necesitas con ese cuerpote es correr más fuerte. Entonces me lo traigo a correr conmigo. Entonces ahí viene él corriendo. Y algo que yo estaba enseñándole a él para que corra bien y sea más rápido, él necesita aprender a respirar bien. Si él no aprende a respirar, si él respira por la boca cuando está corriendo, se va a quedar a medio camino. Le va a dar el dolor del caballo. Le va a dar el dolor del caballo. Él necesita aprender a respirar. Algo así es entender el sacrificio de Jesús. Si tú quieres avanzar en tu santificación, tú necesitas aprender a respirar primero. ¿Cómo es que respiramos? Contemplando y deleitándonos en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Amén. Una cosa más. Ya me pasé. Le digo a Manelo que siempre me paso. Discúlpenme. Una cosa más. Ustedes y yo estamos en el 2024 estudiando el día de la expiación, un pasaje que se escribió hace como 3500 años para un pueblo bien diferente a nosotros, el pueblo judío, ¿ok? Entonces aquí estamos un grupo de mexas, ¿ok? De silaoenses con irapuatenses y ¿cómo se llamaba el otra? Y leoenses y panzas verdes y todas esas ondas, estudiando tú y yo de este pasaje. ¿Sabes por qué? Porque ese cordero a quien apuntaban estos sacrificios, después de morir por nosotros, al tercer día se levantó de los muertos. Él venció la muerte y por medio de esa victoria ganó la salvación
perpetua para los pecadores. Nosotros hemos sido salvos por Jesús. Y Jesús es un Salvador poderoso que murió como nuestro sustituto y resucitó al tercer día. Y Él se sentó en la majestad en las alturas. Y ha venido a habitar en nosotros en la presencia del Espíritu Santo. Y eso es lo que estamos celebrando el día de hoy. Que el sacrificio de Jesús fue efectivo porque Él resucitó de los muertos. Amén. Vamos a orar. Señor, una vez más te doy las gracias junto con tu iglesia por Jesús. Una vez más te damos las gracias por haberlo enviado. Y una vez más te damos las gracias a ti, Jesús, por haberte entregado. Gracias por obedecer al Padre y morir en nuestro lugar. Gracias por llevar nuestras maldades. Gracias por llevar nuestros pecados en ese madero. Gracias por comprarnos para ti. Y gracias porque ahora que estamos en ti, podemos decir que somos tuyos y que tú eres nuestro. Y que tú eres nuestro para siempre. Te amamos, Señor. Ayúdanos a vivir recordando, conmemorando de una manera correcta y perpetua lo que tu Hijo hizo por nosotros en la cruz. En su nombre.